Dos hombres comenzaron la caminata de 12 kilómetros que separaba Jerusalén de la aldea de Emaús. La Biblia dice en el versículo número 14 hasta el 17 que iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido. Comentaban lo de el viernes, la nostalgia, lo sombrío, lo trágico, lo doloroso de un sábado en penumbra, sintiendo todavía el rigor del dolor. Dice la Biblia, iban conversando mientras caminaban y discutiendo, dice el verso 14, el uno al otro. Y el mismo Jesús se acercó a ellos e iba con ellos, pero sus ojos estaban velados de manera que no lo conocieron. Entonces Jesús les dijo: ¿qué son esas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Ellos no sabían quién era aquel extraño visitante que les hizo aquella pregunta extraña. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué es lo que platican? ¿Qué significa esa conversación que tienen entre vosotros? Lucas describe la conversación de los discípulos como una conversación agitada, que iba de un lado a otro y que mostraba un gran desasosiego en el corazón de ellos, como tratando de encontrar respuestas que de ninguna manera les llegaban. Cuando Jesús les preguntó: ¿qué cosas son estas que estáis conversando? El verso 17 en su Biblia debe de estar en rojo como en la mía, que significa palabras de Jesús. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? San Lucas, el doctor, utiliza el término antivayo, que significa literalmente lanzar de un lado a otro. Como que el Señor Jesucristo llega y sacude con cierta violencia los pensamientos y los sentimientos de aquellos corazones agitados ante aquel viernes doloroso y aquel sábado que todavía sentían que estaba en la penumbra. Estos desilusionados seguidores de Jesús querían saber por qué razón lo que ellos esperaban en cuanto al Mesías había tenido un fin tan trágico. Y hoy lo platicaban como que hubiera sido una teoría. Aunque Jesús había hablado durante 3 años de su mensaje redentor y una prédica libertadora, después de los acontecimientos de ese fin de semana, sus esperanzas estaban más frías que un cadáver. Maravillosamente, hermanos, Dios no permitió que los ojos de los discípulos reconocieran a Jesús. Para ellos se trataba de una persona más, de un extraño que se acercaba y se unía a aquella caminata rumbo a la aldea de Emaús. Cuando Lucas escribió la historia, Lucas utilizó un recurso literario que en ella el lector está consciente de hechos importantes que están ocultos a los personajes de la narración, pero para el que lo lee está muy claro, y eso hace de la lectura algo fascinante. Dice la Biblia que
que en el versículo 17 y 18 alguna cosa interesante menciona. Mire, hermano, esta conversación que suena trágica o que suena divertida, cuando uno de los discípulos que iba a Emaús responde a la pregunta de Jesús, dice el versículo que sigue: se detuvo con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, dijo: ¿acaso eres tú el único forastero en Jerusalén? ¿No sabes las cosas que han acontecido estos días? La pregunta puede darnos en alguna forma a nosotros risa, considerando a quién iba dirigida la pregunta. ¿Acaso usted es extranjero? ¿Acaso usted no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Y si alguien sabía bien todo lo que había acontecido, era Jesús, el Hijo de Dios. Y si alguien no sabía lo que decía, lo más seguro es que ese era Cleofas. Pero Jesús anima a los discípulos a hablar, y no porque tenga intenciones de humillarlos o de avergonzarlos o de reprenderlos, sino Él tenía un propósito diferente. El Señor Jesucristo les pregunta: ¿qué cosas han sucedido? ¿De qué es lo que ustedes están hablando? Y ellos le dicen en el verso 19 al 21: de Jesús de Nazaret, que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a la muerte, y cómo le crucificaron. Y luego, tal vez en una pausa bastante prolongada y reflejando mucha tristeza en sus ojos, dice Cleofas: y nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Al decir Cleofas estas palabras, como que están envueltas en un manto de pena, de desconcierto, de dolor o de desilusión. Y la Biblia dice que Cleofas sigue hablando. Dice: ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día de que todo esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han dicho con asombro que fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron su cuerpo, y regresaron diciendo que han visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que Él está vivo. Y luego agrega Cleofas: y algunos de los nuestros, hasta el verso 24, fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a Él, hablando de Jesús, pero a Él no lo vieron. Mi hermano, esta linda historia nos traza el camino del desconcierto, de la tristeza y de la desilusión, y el encuentro con la realidad más sorprendente, más extraordinaria, que tal vez nadie esperaba, ni los discípulos más cercanos, ni el círculo más íntimo, ni los tres que tenían más privacidad con Jesús: Pedro, Santiago y Juan. Cleofas y su acompañante tenían claro en cuanto a todo lo que había sucedido. Entendían perfectamente todos los hechos, pero a ellos les faltaba la capacidad para hacer visible lo invisible, para ver aquella realidad que estaba oculta a sus ojos. Y esto nos entrega
3 pensamientos importantes que les comento y termino con 3 más antes de que vayamos a agarrar el sueño otra vez. El primer pensamiento, la perspectiva que le faltaba a estos caminantes de Emaús era ver aquello con una dimensión espiritual. Ellos estaban viendo todo en una dimensión plana, en una dimensión horizontal. Y ellos tenían que entrar en la dimensión espiritual, porque la dimensión humana solamente deja una interpretación de tristeza y de dolor. Ponga usted cuidado, mi hermano, en la ausencia del elemento divino en todo lo que ellos comentan. La Biblia dice que Cleofas declara que era como profeta delante de Dios, como profeta del pueblo, y que los principales sacerdotes habían tenido control de su vida y lo habían llevado al cadalso, lo habían llevado a la tumba, y ahí permanecería para siempre. Ellos solo veían a Jesús como un profeta y a los dirigentes dueños de toda la circunstancia. Pero Jesús no veía las cosas de la misma manera. Por eso en su juicio ante Pilato, en San Juan capítulo 19 y versículo 11, Jesús le reclama a Pilato y le dice: no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuera dado de arriba. Lo que está sucediendo no es producto horizontal de gente que tiene malas intenciones contra mí, aunque así sea cierto, porque Dios ha predeterminado un consejo sabio y estaba escrito. Luego él cita a ello las escrituras, hablando acerca de todas las profecías sobre Jesús. Hechos capítulo 2 verso 22, el apóstol Pedro habla y dice: Jesús de Nazaret fue hombre acreditado, hombre justo, hombre reconocido, y dice: y fue entregado por determinado consejo y previo conocimiento de Dios. La muerte de Jesús no fue un acontecimiento que se les ocurrió a Pilato y a los religiosos, Anás y Caifás y toda aquella camarilla que finalmente llevaron al suplicio a Jesús. Pedro más tarde, en el capítulo 4 de los Hechos, versos 27 y 28, añadiría: más tarde Pedro dice: y Dios cumplió así lo que había anunciado de antemano por boca de los profetas. Isaías 750 años antes había dicho: como cordero mudo fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo tomaron por cárcel y por juicio, y su generación, ¿quién la contará? Mi hermano, ellos solamente veían el lado humano y el lado horizontal. Y cuando nosotros nos enfrascamos en olvidar los elementos divinos de nuestras circunstancias, entonces podemos llenarnos de pena, de dolor y de desilusión. Pero cuando vamos a la Biblia y tratamos de encontrar los elementos espirituales, sobrenaturales, gloriosos de esa dimensión divina, las cosas tienen otra perspectiva distinta. El segundo pensamiento: lo que ellos esperaban determinaba sus expectativas. Lo que usted espera determina lo que va a recibir. La Biblia es bien clara cuando dice, Jeremías 29:11, dice Dios: mira que yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal, para darte el fin que esperas. De acuerdo a nuestras expectativas es que nos llega lo que nosotros esperamos. Y Cleofas había dicho: nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. Dice en el verso 21:
porque los judíos solo creían que Jesús venía a recrear los días de gloria y de grandeza del rey David, y que llevaría a Israel triunfante para convertirlo en un imperio mundial. En todo el ministerio, el Señor Jesucristo combatió aquella limitada idea que el pueblo lograba pensar en su mente y en su corazón. Pero el Señor Jesucristo les decía: no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente pelearía por él. Mi reino es un reino espiritual. Pero ellos no lo habían entendido así. No siempre vemos el elemento espiritual y nosotros recibimos de acuerdo a nuestra perspectiva. Cuando usted llega al capítulo 3 del libro de los Hechos y ve a Pedro y a Juan llegar al templo por la puerta la hermosa, una puerta dorada hecha al estilo Corinto, una puerta majestuosa, se requerían 20 hombres para abrirla. Ahí en las escalinatas de aquella puerta la hermosa estaba un cojo y solo esperaba monedas, solo esperaba ayuda material, solo esperaba algo para el sustento. Y cuando llegó Pedro y Juan, dice la Biblia que les pidió algo para sus necesidades. Y Pedro, que veía y que tenía la dimensión gloriosa y espiritual que nosotros debemos de tener, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y cuando entramos en la dimensión espiritual, los milagros, hermano, extraordinarios comienzan a suceder. A veces es bueno detenernos un momento y preguntarnos: ¿qué expectativas tenemos nosotros? ¿A qué cosas nos estamos aferrando? ¿Algo que solo recupera tiempo perdido? ¿Algo que solo alarga un poco nuestra vida? ¿Algo que solo resuelve a medias nuestros problemas? ¿A qué nos aferramos? ¿Cuál es el futuro que nosotros mismos hemos pensado para sí? ¿Qué piensa hacer si algún día esos planes suyos se vienen abajo? ¿Qué hará si sus sueños de pronto se derrumban? Cuando el plano solo es horizontal y es humano y solo vivimos en una dimensión, estaremos tan desilusionados, estaremos tan afligidos y tan angustiados como Cleofas y su compañero. Pero si le entregamos a Dios nuestros planes, si le damos a Dios nuestras expectativas, si le ofrendamos a Él nuestros proyectos. Un escritor llamado Jerry Bright comentó una sencilla oración de un hombre con un nombre anónimo y que tiene solamente 6 frases singulares, y la plasma en uno de sus bellos libros. Y esta oración es tan sencilla y dice: Señor, estoy dispuesto a recibir lo que me das, a carecer de lo que tú retienes, a abandonar lo que tú tomas, a sufrir lo que tú me impongas y hacer lo que tú quieras. Cuando nosotros ponemos nuestras expectativas y sueños en el Señor, las cosas, mi hermano, siempre podrán ser diferentes. Porque el plano humano no atrae a nosotros los elementos de gloria y sobrenaturales. En este enfoque, Cleofas y su acompañante carecían, y muchos de los seguidores de Jesús carecían del enfoque espiritual, y Jesús les mostró los planes de nuestro Padre Dios. Y dice la Biblia que comenzando desde aquellas escrituras y de Moisés y los profetas, les enseñó a aquellos caminantes cargados de desilusión lo que eran los planes de Dios para Jesús de Nazaret, el que ellos creían muerto o perdido. Finalmente, ellos
no habían aceptado que se había producido la resurrección. Habían escuchado los testimonios, conocían los hechos, pero simplemente se habían negado a creerlos. Ellos le comentan al Señor: ciertas mujeres fueron al sepulcro muy temprano y dicen que vieron ángeles. Otros de los discípulos fueron también a la tumba, pero a él no lo vieron. Esa falta de fe de Cleofas y su amigo había afectado toda su visión de sí mismos y del mundo. Si solo ellos se hubieran atrevido a creer que Jesús estaba vivo, la actitud de ellos habría sido totalmente distinta y totalmente diferente. Suponga usted que su padre murió hace 2 días, pero alguien fue a llevarle flores de su familia y regresa diciendo que la tumba está abierta, que no hay nada ahí. Como no es Jesús, por supuesto, no vamos a pensar que resucitó, pero vamos a pensar: alguien abrió la tumba de papá, alguien sacó el cajón de mamá, alguien fue y lo quitó de su lugar, solo está la fosa vacía. Y lo más seguro es que iríamos a la mejor a ver de qué se trata. La perspectiva, la visión, la forma de pensar de Cleofas y su amigo nos muestra a nosotros lo que ellos debieran de haber hecho, porque si no creían en la resurrección, no tenían la actitud positiva primero de haber ido a Jerusalén, donde Jesús había sido visto. Vamos allá, donde dicen que no está, donde dicen que está ausente, donde dicen que no se encuentra, donde dicen que hay ángeles. Vamos allá a aquel lugar. Y en segundo lugar, ellos habrían aceptado como una total certeza los juicios que los humanos hicieron sobre Jesús, la crucifixión dolorosa que le dieron y la sepultura donde habían puesto a Jesús en cumplimiento de todas sus promesas. Y mi hermano, finalmente 3 pensamientos para usted. En nuestro camino, hermanos, por el tránsito de la vida, que a veces se torna nebuloso, incierto, preocupante, desesperante o con angustia, en nuestro propio camino tomemos direcciones correctas. La primera de ellas: decida usted ver la vida a través de los ojos de Dios. Decida ver la vida a través de los ojos de Dios. Dios ve victorias, Dios ve grandezas, Dios ve logros, Dios ve éxitos, Dios ve milagros, Dios ve cosas extraordinarias. Un día Dios vio al mundo y cuando quería recrearlo, buscó un hombre justo, y el capítulo 6 de Génesis dice que encontró a Noé, un hombre justo. Y para muchos hubiera sido el más la más desafortunada elección. A un viejo con 3 hijos, encargarle una tarea tan descomunal. Pero Dios veía que Noé podía. Dios veía que Noé quería. Dios veía que Noé le creía a él. Y dice la Biblia que Noé hizo todo lo que el Señor le dijo, hasta que tuvo el arca concluida. Entre prejuicio, entre desaire, entre burla, entre descontento, entre críticas nocivas y mordaces, él fue construyendo hasta que terminó el arca. Y dice la Biblia: por la fe condenó al mundo y se salvó él y su familia
porque le creyó a él. Mi hermano, Dios vio en Noé un hombre capaz, un hombre positivo, un hombre fuerte, un hombre que podía hacer lo que él le decía. Y Dios ve en nosotros gente victoriosa, gente de triunfo, gente de favor, gente de bendición, que no lo apabullen las circunstancias, que no lo desanimen las circunstancias. Pudiera ser que alguna circunstancia desafortunada tocara su puerta, como aquel fariseo importante de la sinagoga que fue a ver a Jesús para decirle: Señor, ven y pon la mano sobre mi hija y vivirá, porque se está muriendo. Y mientras Jesús iba a su casa, dice la Biblia que alguien se acercó para decirle: ya no lo molestes, ya déjalo tranquilo, tu hija ya se murió. Todos veían un cadáver y la gente veía un cadáver, pero Jesús solamente la veía dormida. Y a él volteó para decirle: Jairo, no temas, cree solamente. Y cuando llegó a la casa, dice la Biblia que le dijo: está dormida. Y la gente se burlaba de Jesús. Pero Jesús entró y vio a la muerte como un sueño, y le tendió la mano y le dijo: Talita cumi, que traducido es en arameo: a ti te digo, levántate. Y la vida maravillosa del que es la vida entró en aquella mujer. Mi hermano, número uno, son tres para terminar. Veamos la vida con los ojos de Dios. Número dos, deshágase de sus expectativas. Usted puede ser pesimista, usted puede ser incrédulo, usted puede ser carente de determinación y de valor. Haga a un lado eso y crea que si Cristo dice que podemos, podemos. Que si Cristo dice que lo hacemos, lo hacemos. Que si Cristo dice que está con nosotros, está con nosotros. Porque créame, hermano, aunque Dios nos hable, hay veces que pensamos diferente. Dios le habló a Gedeón y le dijo: por tu mano voy a libertar a Israel. Y no le creyó. Dijo: yo, el más insignificante, el más despreciado, el último de mi familia, pobre y en tragedia. Dijo: sí, a ti. Le dijo: algún día, en aquel desconcierto que él tenía porque veía la vida con sus ojos y sus expectativas eran muy reducidas, le digo: Señor, mira, para que yo te crea, voy a poner este vellón afuera de mi tienda y yo voy a esperar que no caiga rocío en todo alrededor y que este vellón esté bien lleno de rocío. Y dice la Biblia que no cayó rocío en todo alrededor, y cuando él agarró su vellón estaba lleno, como si todo el rocío se había acumulado ahí, y lo exprimió en un tazón. Pero como nuestras expectativas son reducidas, dijo: Señor, y si me equivoqué, vamos a hacerlo al otro lado, que caiga rocío en toda la región, pero que aquí donde esté el vellón no caiga rocío. Y Dios envió el rocío en toda la región, y el vellón estaba más seco que mi pañuelo. A veces, hermano, así son nuestras expectativas. No creemos que podemos, que somos, que tenemos, que lo vamos a lograr, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él. En medio de todo se fue a la batalla, y Dios le quiso demostrar que no es del que quiere ni del que puede, sino del que Él tiene misericordia.
Y cuando había juntado 32,000 gentes, le quitó 31,700 y solo le dejó 300. Dijo, y no te preocupes, con esos es más que suficiente. Rodearon el campamento, se prepararon para la batalla y todavía ahí Gedeón tenía expectativas de pesimismo y le dijo a uno de los compañeros, hey, vamos a acercarnos al campamento de ellos a ver qué hay ahí de nuevo. Y se acercaron a una tienda y los que estaban adentro de la tienda tenían una plática rara. Y le dijo el uno al otro, ¿qué crees? Anoche tuve un sueño bien raro. ¿Qué soñaste? Mira, yo soñé que de allá del cerro se venía rodando un enorme pan de cebada y que arrollaba todo nuestro campamento. Y luego dijo, y esa yo creo que es la espada de Jehová y de Gedeón. Y Gedeón al otro lado de la tienda oyendo. Mi hermano, debemos de cambiar nuestras expectativas y pensar como Él puede. Hay textos bellos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es bello? ¿No es lindo? Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿No es lindo que el Señor escucha nuestras oraciones y está a nuestro lado y dispuesto a darnos la victoria? Pensemos, hermano, como Dios quiere. Veamos la vida con los ojos de Dios y finalmente aceptemos el milagro por excelencia de nuestra fe, que es la resurrección, y juguémonos la vida por ella. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Hemos creído en vano. Y dice Pablo con un lamento, si así fuera, aún estamos en nuestros pecados. Pero Él ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecha. Nuestros pecados están borrados. Nuestra vida está limpia. La realidad del evangelio nos hace verdaderos hijos de Dios. Y dice la Biblia que si somos hijos de Dios, aparecerá el mismo Señor y nos llevará con Él para hacernos semejantes a la gloria de Él. Qué día más majestuoso. Pensemos como el Señor. Póngase de pie y haga una oración conmigo. Mire, si esta historia la termináramos así repentinamente como termina aquí la Biblia, el Señor, que es tan gentil, se quedó con ellos a comer el pan. ¿Dónde fue? Llegaron a la casa de Cleofas o del acompañante y dice la Biblia que Jesús partió el pan y luego hizo una oración. Y mientras oraban, el Señor se hizo invisible. El Señor se desapareció. Dice el verso 30 y 31 que al hacer la oración, el Señor, el invisible, se fue de ellos. Y dice la Biblia, y sus ojos fueron abiertos y comprendieron que había resucitado. No ardía nuestro corazón cuando nos mostraba las Escrituras. Ese es el Cristo nuestro, que vive para siempre. Podemos adorarlo, hermano. ¿Por qué no viene esta mañana tan tempranito? A lo mejor va a ser el único día del año que usted y yo vamos a pasar al altar a las 5 de la mañana. Venga y dígale: Señor, gracias porque tú vives. Gracias porque reinas para siempre. Gracias, Señor, porque eres el Hijo de Dios triunfante y victorioso. Y yo te puedo adorar así.
Hermano querido, adoremos a aquel que es nuestro Rey y que es nuestro Señor, que es nuestro Redentor, que es nuestro médico. Y dígale: gracias, Señor, gracias por esta semana, gracias por este servicio, gracias por este lindo tiempo. Ver a muchas mujeres de blanco, qué bonito, muchas damas de blanco anunciando la pureza y la grandeza y la gloria de la resurrección. Usted adórele esta mañana. Oh, con cuánto amor te adoramos esta mañana, Señor. Porque para nuestras desilusiones, desencantos y fastidio, no hay nada mejor que tu presencia. Y tú llegas, Señor, cuando más te necesitamos. Cuando el alma se ahoga en sus penas. Cuando el corazón se ahoga en sus dolores. Cuando nuestras esperanzas están más muertas que un cadáver. Tú llegas para decirnos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Te bendigo esta mañana, Señor. Te adoro esta mañana, Señor, con este bello pueblo, con este lindo grupo, con esta congregación maravillosa que ha venido a rendirte honor y adoración. Muy temprano la mañana, recordando aquel día de gloria, cuando la muerte huyó despavorida, porque la vida surgía de aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esa vida nutra mi vida, que esa vida nutra el corazón de esta iglesia, que esa vida llene y sacie las más caras expectativas y los anhelos más grandes de mis hermanos. Que los sueños que tienen, que los anhelos que tienen, que los proyectos que tienen, Señor, los pongan en tu altar y vean la vida con tus ojos. Que al que cree, todas las cosas son posibles. Que con fe se puede honrar y agradar a Dios. Que con fe se puede cruzar el desierto. Que con fe se puede abrir el mar. Que con fe se puede abrir el Jordán. Que con fe se pueden derrotar a 31 reyes cananeos. Señor de gloria, ayúdanos a creer a pie junto y de todo corazón que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá mi madre, sí. Vivirá mi padre, sí. Viviremos nosotros, sí. Cuando este mundo sea solo niebla y dolor, tú aparecerás, Señor, para llevarnos contigo a la gloria eterna. Katirra barashanda rabakanda ramashandiribas. Te adoro, mi Rey, te bendigo, mi Señor, te exalto, Cristo amado. Te doy mi corazón esta mañana. Arranca las dudas, quita los temores, desaparece los desconciertos, quita las inseguridades, porque tú estás vivo, estás a la diestra del Padre. Toda potestad tienes en el cielo y en la tierra, y mi vida está unida a ti, Señor. Bendice mi familia, bendice mi esposa, bendice mis hijos, bendice sus familias, bendice esta linda iglesia. Que te amemos, te adoremos, te sirvamos y te demos la gloria, viendo la vida con tus ojos, Señor.
Aleluya. Levante su mano derecha, hermano, y conmigo adórelo. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo declaro sanidad en mi vida. Yo declaro salud en mi cuerpo. Yo declaro paz en mi corazón. Yo declaro victoria en todos mis asuntos. Yo declaro salud en mi familia. Padre Celestial, con nuestra mano en alto, honramos a Jesús, el Hijo de Dios. Y en ese bendito nombre declaramos que contigo tenemos la victoria y la salud y la paz y el éxito y la bendición. Porque tu palabra es verdad en aquellos que la creen, Señor. Aleluya. Mi vida es tuya y mi vida es para ti, Señor. Que la gaste, que la invierta, que la gaste en tu obra bendita. Que tu pueblo sea bendecido y que nuestro corazón abrace a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Su mano en alto, hermano, su mano derecha, y repita conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Deje que lo oiga. Señor Jesús, de hoy en adelante, si yo no he visto la vida con tus ojos, hoy quiero comenzar a verla. Si mis expectativas están solo en el plano humano, abrazo la dimensión espiritual y creo que en ti tengo total victoria. Te bendigo con todo mi corazón y declaro vida, salud y bendición en todo sentido, en mi vida y en mi familia. Amén. Amén.